Pie, vamos a pasar al saludo, y no hay un saludo más hermoso que el saludo del cristiano, porque en Cristo Jesús todos somos bienvenidos y sabemos que al saludarnos nos damos esa bendición tan grande de decir: Dios te bendiga, mi amado hermano. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios, qué hermoso es amarnos en el amor de Cristo. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que Él nos permite de adorarle y exaltarle. Amén. Poderoso Dios, bendito Dios, grande y maravilloso es tu nombre. Gracias, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das cada día de acercarnos hasta el trono de tu gracia, confiadamente como tu palabra nos enseña, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Gracias porque tú nos has dado la libertad de adorarte y venir delante de ti, no con nuestras propias fuerzas, sino con tu poder, con tu palabra y misericordia que tú nos das cada día, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos, mi Dios, que nos des, Padre, tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, amén. Tres. Muy buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana nos gozamos en el Señor, de ver sus rostros, de saber que están aquí. Nos gozamos en la gracia bendita del Señor.
Nos damos toda la bienvenida recordando lo que nos dice la Escritura en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de reunirnos todos, ¿verdad? Así debemos de recibirnos también. La palabra de Dios también nos dice, Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos hijos de Dios, con toda bendición espiritual, amados en el Señor Jesús, le damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida, nos gozamos en ver sus rostros, ¿verdad? En verlos de nuevo aquí con nosotros nos gozamos, les damos la bienvenida a todos y cada uno. También a los que nos ven en línea, muchísimas gracias por la atención que usted pone a este ministerio. Pedimos y rogamos al Señor con toda vehemencia que lo que usted encuentre en este canal de YouTube sea para su crecimiento espiritual. Muchas gracias, hermana, Dios le bendiga. Que sea para su crecimiento espiritual y para su desarrollo personal también. Le pedimos a Dios ser de edificación para la iglesia de Cristo. En esta mañana algunos anuncios que queremos compartir. En primer lugar, recordarles acerca del evangelismo, ¿verdad? Para todos los que se quieren involucrar, les rogamos que pongan su nombre en el calendario que está al lado del buzón de las ofrendas y usted pueda, ¿verdad? Ahí decirnos qué día, qué sábado usted puede participar. Es los sábados a las 10:30 de la mañana. Rogamos al Señor, ¿verdad? Que si usted puede participar, ¿verdad? En número, eso es importante. Y si tiene algún otro compromiso que le impide estar presente, que por favor, muchas gracias, hermano, que por favor nos ayude orando por el ministerio del evangelismo, orando por los hermanos que van a evangelizar, pidiéndole a Dios, ¿verdad? No solamente por la seguridad de ellos, pero porque la palabra de Dios alcance a aquellos que tienen mayor necesidad de ella. Con permiso. También esta mañana quería compartir con ustedes acerca de la sección La Iglesia Pregunta. Este mes no la pudimos hacer, ¿verdad? Por la cantidad de actividades que tenemos programadas. Esperamos en diciembre poder hacerlo, pero si no se puede, lo vamos a mover hasta enero. ¿Qué es La Iglesia Pregunta? Es una nueva sección donde abordamos preguntas de carácter doctrinal que puedan no estar relacionadas con el estudio de Apocalipsis que nosotros tenemos, ¿verdad? En este sentido, le pedimos a Dios la habilidad, gracias hermano, Dios le bendiga, sí, hay una visita, le vamos a dar la bienvenida inmediatamente. Hay una necesidad doctrinal que aparece a cada momento cuando vemos un video en YouTube o en la internet, cuando escuchamos una canción, cuando vemos alguna noticia, ¿verdad? Es importante que nosotros mantengamos cuidado de la doctrina y en usted puedan haber inquietudes o preguntas que surgen y necesitamos estar seguros que estamos ayudándole a encontrar la correcta interpretación de lo que está sucediendo. Esto es aplicar la doctrina, mantenernos dentro de la doctrina y no apartarnos de ella, ¿verdad? Cada cierto tiempo hay cosas que aparecen, ver en las noticias y algunas principalmente lo que buscan es desconstruir la fe de ustedes para que ustedes pierdan la fe en el Señor Jesús. La ciencia trata de hacer eso todo el tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en el 2012 el National Geographic invirtió $60 millones en un grupo de arqueólogos que encontraron un féretro que decía Jesús. El problema es que el nombre Jesús ya era un nombre muy común en esos tiempos, como lo ves ahora en Latinoamérica. En Latinoamérica usted encuentra un montón de personas que se llaman Antonio de Jesús, Jesús Samuel, y era común. No era el hecho de que estuviera grabado en el féretro o en la pequeña caja donde estaban los huesos, el nombre Jesús, lo que lo apuntara directo al nombre de Jesucristo el Salvador. Y se terminó comprobando, eso fue el nombre Yeshua, era un nombre común en esos tiempos. Porque el nombre Yeshua en hebreo lo que significa es Jehová salva. Jehová salva. Eso significa Yeshua, ¿verdad? Entonces, son entre muchos casos, y a veces lo escuchamos en las noticias, y el giro que le dan, la mala intención con la que la promueven, es para que usted pierda la fe en Cristo Jesús. Y esto no puede ser. Así que cuidando de la doctrina hemos creado esta sección. Si por alguna razón, como les dije, hay muchas actividades estos 2 meses y no podemos tener la iglesia pregunta, pero usted tiene una pregunta inminente de carácter doctrinal que siente que lo está debilitando en su fe, llámeme para que podamos tener una conversación al respecto. No deje pasar el tiempo, porque dejar pasar el tiempo es darle terreno, darle ventaja al enemigo. Amén. En esta mañana le vamos a dar la bienvenida a Jadiel González
¿Cómo es el apellido? Quiles. Hermano, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le decimos, iglesia? Bienvenido, que Dios le bendiga. Es un gozo y un privilegio tenerle aquí con nosotros, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida y esperamos que sea la primera de muchas visitas. Esta es su casa y las puertas están siempre abiertas. Entonces nos gozamos en el Señor por eso. El otro anuncio que tengo, ¿verdad? Es para hoy. Tenemos un tiempo muy especial. Al final del servicio vamos a estar celebrando juntamente Thanksgiving y vamos a celebrar también un baby shower. Ustedes ya vieron todos los globos que están aquí. En realidad vamos a celebrar 2 baby showers. Pero no les habíamos dicho, ¿verdad? Así que yo lo voy a decir porque a mí me toca decirlo, ¿verdad? Vamos a celebrar el baby shower de nuestra hermana Cindy y de nuestra hermana Leina, ¿verdad? Nuestra hermana Cindy está esperando una niña, nuestra hermana Leina está esperando un varoncito con nuestro hermano Yanoel. Y nos gozamos. Hoy es un día de mucha alegría, es un día especial. Thanksgiving propiamente el jueves 28, ustedes decidieron tomar un tiempo con sus familias y vamos a honrar eso, vamos a respetarlo. Hoy vamos a tener una oración como iglesia juntos después de la prédica y luego vamos a pasar, ¿verdad?, a disfrutar de lo que las hermanas han preparado en celebración pues, de este momento especial. Deseamos a Dios, ¿verdad?, que esos 2 embarazos lleguen al final, lleguen bien, que estén ambos, toda la mamá y el niño sanitos, la mamá y la niña sanita, ¿verdad? Y queremos ver su rostro sonriente, ¿verdad?, cuando vengan aquí delante del Señor a presentarlo. Nos gozamos por eso. Así que le damos gracias a Dios. Me estoy haciendo, ¿cómo dicen en inglés? Dice, está mellow, dice, entre más viejito se va yendo más, se emociona uno, ya a mí me emociona. La siguiente celebración que vamos a tener es el próximo, dentro de 2 domingos, es el aniversario de la iglesia. Cumplimos el 6 de diciembre, por la gracia de Dios, 9 años como ministerio. ¿Verdad? 9 años, estamos establecidos ante la Secretaría del Estado de New Hampshire. Tenemos el estatus que nos concedió el IRS, el estatus de exención de taxes, 501C3. La organización, pues, en todos los aspectos legales está bien y en cuanto al ministerio, pues, creciendo por la gracia de Dios, conforme la gracia que Dios da. Así que vamos a celebrarlo juntos ese día para que también se prepare. Vamos a tener, ya nos confirmó la visita el hermano Jacobo con su esposa Patricia de la iglesia bautista Monadnock. Ellos vienen a estar con nosotros ese día y vamos a gozarnos pues en el Señor. Y luego la misma decisión se ha tomado el 24 de diciembre, ¿verdad? Todos, la mayoría pues optó por celebrarlo con sus familias en sus casas, excepto nuestro hermano Luis y nuestra hermana Ana, que han reservado el local para que todos ustedes que deseen estar aquí, ¿verdad?, y participar junto con ellos, tengan la celebración de Navidad aquí. Así que, pues, eso son muy nobles, especialmente los que están solos, los que no tienen familia. Por favor, reúnanse aquí con ellos y que tengan un buen momento, una buena Navidad. Vamos a ver si les paso dando una vuelta yo ese día. Pero, por favor, reúnanse, porque es importante estos tiempos en familia. Esta es la temporada, ¿verdad? No es por la costumbre que nos dicte la cultura, sino porque es necesario siempre apartar un tiempo. Así como el Señor nos enseñó a trabajar 6 días y descansar el 7º, siempre es bueno separar intencionalmente un tiempo para la familia, para la comunión y tal vez incluso para una oportunidad de testificarles a aquellos que no conocen del Señor todavía, ¿verdad? Estas son oportunidades que Dios abre y exceden los límites de la iglesia, del templo, por decirlo así. Cada uno de ustedes son quizás la mejor oportunidad de poder alcanzar a sus familiares y rogamos a Dios que esta sea una temporada en la que ustedes puedan, con el testimonio de Cristo, con el Evangelio, alcanzar a muchos para la gloria del Señor. Así que le damos gracias al Señor por eso. A continuación vamos a tener la lectura bíblica y en esta mañana la trae nuestro hermano Edgar Almonte y se encuentra en Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 22. Proverbios, gracias hermana. Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el 22. Hermano Edgar, el tiempo es suyo. Dios le bendiga. Gracias hermano. Adelante. Amén. Bienvenidos todos. Estamos aquí
leyendo la lectura bíblica, reflexionando, ¿no? Meditando en la palabra de Dios y también recibiendo hasta más de su palabra en nuestro corazón. Por eso sí, cuando lo tengan, el versículo de hoy se encuentra en Proverbio 2, el capítulo entero, lo hacemos antifonal. Yo empiezo, ustedes continúen y el último terminemos juntos. Por eso cuando lo tengan, que se pongan de pies y me digan amén. Amén. La palabra de Dios, sana, bendita y santificada por Él, se lee en tal maneras. Hijo mío, si recibirás mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y la prudencia diestre tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él pruebe la sana sabiduría a los rectos y el escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces tendrás tendiendo justicia, juicio e iniquidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, La discreción te guardará, te perversará la inteligencia. para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. que se alegran haciendo el mal, que se vuelvan en las perversidades del vicio, Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, La cual abandona la compañía de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que en ella siguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos subirán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. No todos juntos, mas los impíos serán cortados de la tierra y los predicadores serán de ella desarraigados. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por darnos este día. Gracias por la despertar y por tu fuerza, Señor. Te damos gracias que podemos llegar al trono de tu gracia, Señor, y predicar la palabra de Jesucristo y meditar en ella. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Bueno, a continuación, ¿verdad? Le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical. Que Dios les bendiga y haga de ustedes una generación que resplandezca para la gloria del Señor. ¿Verdad? Que Jesucristo levante de ustedes mujeres y hombres que glorifiquen su nombre. Y muchas gracias a los maestros también. Dios les bendiga. Y gracias por su labor de amor para con los niños. En esta mañana, yo le pido a mi hermano Froilán que nos comparta en la palabra de Dios. Y el tema que va a estudiar es, o que nos va a presentar es, justificados por la fe de Jesucristo. Y esto está basado en Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 21. Así que le voy a pedir a mi hermano Froilán que pueda pasar y el tiempo es suyo, hermano. Amén. Es mejor usted. Sí. Gracias. Gloria a Dios. Le damos gracias por su hermosa y preciosa misericordia que Él sigue derramando en cada uno de nosotros. Y también le damos gracias por la oportunidad que cada día Él nos permite escudriñar su palabra, porque sabemos que su palabra es vida y la palabra es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a
a buscar en Gálatas capítulo 2 y quiero que por favor mantengan abierta la Biblia en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 y vamos a leer hasta el 21. Yo lo voy a leer y ustedes van a seguir con la vista, pero antes de leer las escrituras quisiera dar una pequeña introducción antes de empezar lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es una prédica basada por medio de las escrituras, porque la palabra de Dios es la que nos enseña que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es el camino y que Jesucristo es la vida y que nadie llega al Padre sino por Él. Y sabemos que como cristianos todos los días tenemos batallas, ya sea por una enfermedad o sea por escasez de trabajo o cualquier otra cosa, etcétera. Pero también hay una batalla en toda la iglesia y esta es una batalla espiritual. Y no estoy hablando de esa batalla de que hay que atar a Satanás o hay que declarar para que venga prosperidad, porque muchos consideran es una batalla. La batalla está en nuestra mente y como cristianos tenemos que guardar nuestra mente, tenemos que guardar nuestra vida y tenemos que guardar todo nuestro ser para el Señor. Pero la batalla empieza primeramente por un cristiano en la mente. Porque cuando nosotros no entendemos quién es Jesucristo, empezamos a dudar de la fe y empezamos a obrar conforme a lo que otros dicen y no conforme a lo que la palabra nos enseña. Y esto es muy peligroso porque vamos hoy a ver en las Escrituras que hay hermanos que se pueden desviar. Hay hermanos que pueden escuchar más a un hombre que a Dios. Y esto no es porque nosotros queremos hacerlo, sino que se presentan situaciones donde vienen personas trayéndonos otro evangelio que no es el de Jesucristo. Y ahí es cuando nosotros empezamos a entrar en una confusión y es nuestra mente la que empieza a batallar. Si la persona que me acaba de hablar está en lo correcto o es Dios el que tiene la razón. Pero si nosotros como cristianos hemos creído en el único vivo y verdadero Dios que es Jesucristo, tenemos que entender que Dios no se equivoca, que Dios es un Dios santo, un Dios que nos ha dado la salvación y no es por obras, sino es por gracia. Y cuando nosotros veamos aquí que nuestra batalla empieza en la mente, vamos a darnos cuenta que Pablo en las Escrituras, empezando desde todas aquellas iglesias que Dios le permite levantar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Él va enfocado en predicarles que somos salvos por fe, no por obras. Pero vamos a ver también que hay hermanos que se desvían por la hipocresía de aquellos que vienen predicando otro evangelio que no es el de Jesucristo. Y como cristianos hay un peligro de que nosotros sí nos desviemos por causa de aquellos falsos maestros, pero también sabemos que si tenemos la mente de Cristo, nosotros entendemos que a donde tenemos que ir a escuchar la voz es en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos enseña que en ella tenemos la vida eterna. Amén. También entendemos que como cristianos tenemos que enfocarnos en seguir a Cristo, no seguir lo que las personas anuncian fuera del Evangelio. Porque cuando se anuncia algo fuera del Evangelio, dice Pablo, sea anatema, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque dice Pablo que si aún un ángel bajara del cielo y viene y nos predica otro Evangelio, dice que el que no sea de Jesucristo sea anatema. Tenemos que tener mucho cuidado como cristianos y estamos ahora viendo que es muy fácil ahora como muchas personas se pueden desviar, no solamente yendo a una iglesia de falsa doctrina, sino aún mismo en el hogar, por el teléfono o por la misma televisión, sabiendo que la
ciencia ha aumentado tanto que aún nosotros podemos desviarnos en nuestros propios hogares, porque prendemos el internet y se encuentran muchos falsos maestros predicando de que la palabra del Señor nos enseña de que hemos sido salvos por obras. Pero sabemos que la palabra del Señor nos enseña que no es así, que es por fe. Y la fe que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios. Y también vamos a ver en las Escrituras de que Pablo se preocupa muchísimo por todas las iglesias, empezando predicándoles que él no ha sido llamado por un hombre, sino que ha sido llamado por Dios mismo. Ha sido llamado para predicar el Evangelio, que es de Jesucristo, el Evangelio que nos lleva a la salvación. Y nosotros entendemos que estando en este lugar, escuchamos la palabra de Dios, pero también tenemos que entender que no es solamente escucharla, sino también ponerla y atesorarla en nuestro corazón y escudriñarla, porque si nos quedamos con lo que dice un pastor o un predicador, nosotros nos quedamos con lo que la persona está diciendo, pero ¿qué pasa? Como seres humanos nos equivocamos, como seres humanos cometemos errores, pero Dios no comete errores. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros encontremos en las Escrituras la verdad que es Cristo. Y si tenemos la verdad que es Cristo, dice que verdaderamente hemos sido libres. Y libres para que escudriñemos las Escrituras y no para que alguien nos imponga a creer lo que ellos piensan que es la salvación. Y a nosotros entender que Pablo es una persona dedicada a predicar el Evangelio de Jesucristo, nosotros entendemos que él comienza predicando que todos nosotros como cristianos tenemos que estar alertas, atentos a lo que escuchamos, porque nosotros a veces nos conformamos con lo que alguien nos enseña o nos dice o lo que vemos por el internet o por la televisión, pero no debe de ser así. Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a la palabra, si se puede diariamente, pero si no se puede, cuando nosotros apartemos ese tiempo que el Señor nos da para escudriñarla y ver ese amor tan grande que el Padre ha tenido con nosotros, trayéndonos a la salvación por medio de su Hijo amado Jesucristo. Porque Él mismo dice que el Dios invisible se hizo visible para venir y habitar en medio de nosotros y morir en una cruz del Calvario para darnos, ¿qué? Vida eterna. Pero no dice que fue para que nosotros sigamos obrando y confiando de que nuestras obras nos pueden salvar. Cuando la palabra del Señor claramente dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y nosotros sabemos que solamente Cristo fue el que derramó la sangre en la cruz del Calvario y que solamente Él resucitó de entre los muertos, porque Él es Dios. Y así como estamos con nuestras Biblias abiertas, les voy a pedir que nos vayamos a Gálatas, capítulo 2, del versículo 11 hasta el 21. Y lo voy a leer y quiero que por favor pongan mucha atención de lo que Pablo nos está hablando. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos enseña, porque Él es el Paracletos, Él es nuestro Maestro, Él es el que nos guía a entender que nosotros hemos sido salvos por gracia. Amén. Dice así la palabra del Señor en Gálatas 2, 11 al 21. Y sabemos que la palabra del Señor está bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. Sí, en Gálatas. Sí, aquí dice en capítulo 2, Gálatas, versículo 11, dice: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, las cosas escritas en el libro de la ley Por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu bendito y precioso amor. Gracias por tu palabra, que tú, oh Dios, nos has dejado para atesorarla en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias porque hoy es una hermosa mañana más donde tú nos permites, Señor, reunirnos como tu iglesia, lavada por la sangre de ti, Hijo Jesucristo, para que seamos, Señor, instruidos en tu palabra. Y también, Señor, lo más importante, te demos a ti toda la honra y toda la gloria. Úsame, Señor, conforme tu voluntad. Sé tú, oh Dios, guiándome con tu Santo Espíritu, que no sea yo hablando, sino seas tú, Señor, con tu palabra. Solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Úsame para la honra y gloria de ti, Hijo Jesucristo, y que todos seamos edificados para la honra y gloria de aquel que lo dio todo, que es tu Hijo Jesucristo, para darnos esta grande y preciosa salvación. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén. Amén, hermanos. Sí, estamos aquí y hemos leído Gálatas 2, pero yo quisiera leer capítulo 1 de Gálatas y que veamos cómo Pablo empieza exhortando a la iglesia de Galacia. Sabemos que Pablo no solamente estuvo en esta iglesia amonestando a los hermanos por los falsos maestros, sino que también estuvo en Corintios, estuvo en Éfeso y estuvo en otras iglesias donde Dios le permitió llegar para amonestarlos y exhortarlos de que solamente somos salvos por gracia, por Cristo. Aquí vemos que dice que Él, si volviera otra vez a lo de las obras, entonces sería en vano que Cristo haya muerto por nosotros. Pero nosotros entendemos aquí que en el capítulo 1, para entender el contexto, dice, hay un saludo de Pablo para la iglesia, dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice aquí que Él fue enviado por Cristo, no por hombres, y que el mismo Cristo que por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos fue Él mismo el que le dio la autoridad para predicar el Evangelio. Y dice, y a todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, dice, gracia y paz sean vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Fíjese lo que dice, para librarnos del presente siglo malo. No dice que solo del pasado, sino del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y él sigue más adelante en el versículo 6, ahí mismo en el capítulo 1, dice, no hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel, o sea, está diciendo, si aún algún hermano
o a alguien que se levante a predicar otro evangelio y dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito. Dice en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuevamente lo vuelvo a repetir, porque él se enfoca en esto porque es muy importante. Dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta muy importante. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Y aquí vamos a ver al final, en el versículo 10 del capítulo 1, dice, solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es algo muy hermoso cómo el Señor usa a Pablo en todo para que él no solamente tenga misericordia de los hermanos que están escuchando falsas doctrinas, sino que también termina que él estaba lleno de misericordia. ¿Por qué? Porque él trataba de ayudar a las personas no solo con el evangelio, sino también teniendo misericordia de ellos. Pero los falsos maestros lo que hacen es desviar a la persona, pero también robarle lo que tienen. Entonces, estamos viendo que la palabra del Señor se cumple y dice que por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, Pablo les llama falsos maestros, pero si nos vamos a Mateo, capítulo 7 parece que es, dice que Dios les llama lobos rapaces. Yo creo que estamos de acuerdo en lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque dice que vienen como ovejas, vestidos de ovejas. Ellos no vienen como personas diciendo que quieren que los escuchemos porque ellos tienen la razón, sino que ellos vienen con esa piedad disfrazada como de una oveja. Entonces lo que tenemos que entender es que Pablo está muy enfocado en decirle a la iglesia que tengan mucho cuidado de los falsos maestros, porque se introducen a la iglesia y no entran como esas personas que quieren destruir inmediatamente al ministerio de la persona, sino que entran con una astucia, llamando la atención con amor, pero es un amor fingido. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que Pablo dice, porque es por medio del Espíritu Santo que Él les está exhortando a la iglesia de Galacia. Pero ahora también Él nos exhorta a nosotros como iglesia, porque es el mismo Espíritu de Dios el que nos ha dado el entendimiento. Porque la palabra del Señor dice que Dios nos ha dado entendimiento para saber que estamos en el verdadero, que es Jesucristo. Y si estamos en el verdadero, que es Jesucristo, entonces hemos sido salvos por gracia, no por obras, ni por la ley, ni por nada de lo que nosotros podamos hacer o por lo que el hombre pueda decirnos que él puede hacer. Porque el ser humano es un pecador y Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, si nosotros decimos que Jesucristo solamente es hombre, estamos diciendo que Jesús fue un pecador. Pero la palabra del Señor nos enseña que dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y quién no peca? Solamente Dios, porque Dios es santo. Y a veces cuando hablamos de la santidad del Señor, queremos imitar a Dios en esa santidad, que porque nosotros ya somos salvos y que porque estamos obrando en la salvación y que las obras nos llevan a estar bien con Dios y que la obra redentora de Cristo no fue suficiente en la cruz del Calvario porque necesitamos esforzarnos a llegar hasta donde está el Señor, a esa cruz del Calvario donde Él murió, para que Él nos vea y nos diga, oh, buen siervo, has hecho las cosas con ese amor que solamente tú pudiste mostrarme a mí, pero nosotros no podemos mostrarle ese amor a Dios. Es el Dios mismo que nos mostró su amor en la cruz del Calvario. Y por ese amor nosotros podemos amarlo. Él dice que nosotros no lo amábamos, pero Él dice que nos amó primero y por eso le amamos a Él.
Nosotros no buscamos del Señor, Él vino y buscó, dice, lo que ya se había perdido. Así que nosotros tenemos que entender que la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario no fue para que nosotros empecemos a hablar y decir que no fue suficiente lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque lo que Él hizo fue suficiente para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Pero eso sí, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros decimos que porque nosotros somos salvos, podemos hacer lo que se nos da la gana, pero no es así. Pablo no está diciendo eso. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos la palabra y tenemos el Espíritu de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos guía, y es el Espíritu Santo mismo el que nos enseña a depender de Dios. No dependemos más de las obras de la carne, porque si yo dependo de la carne, entonces estoy diciendo que Cristo no mora en mí. Porque es el Espíritu Santo el que me guía al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo mismo el que nos enseña que es Cristo el que nos guía con su Santo Espíritu hacia donde Él quiere que nosotros estemos y lleguemos. Yo no me guío por lo que otra persona dice, sino es por la palabra de Dios. Y al entender la palabra de Dios, entendemos que Jesucristo es Dios. Vamos a entrar ahora sí a la diapositiva. Y vamos a ver la primera diapositiva, y es algo muy importante entender que nuestra batalla empieza en la mente, como les mencioné al principio. Y esto Pablo nuevamente le recuerda a la iglesia de Corintios, y esto se encuentra en 2 Corintios 11, 3, 4. Dice así: pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, nuestra mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, aquí está diciendo: a mí no me quieren escuchar porque les predico por medio de las Escrituras, pero si viene otro predicando otro Jesús, a él sí lo escuchan. O si viene otro espíritu, a él sí lo reciben. O si viene otro predicando otro evangelio, que el que habéis escuchado por medio de las Escrituras, a ese sí lo escuchan. O sea, él está exhortando con amor a la iglesia porque él los ama. Y eso es lo que nosotros hacemos diariamente. Nosotros entendemos que la palabra del Señor es la que nos enseña que tenemos que exhortarnos y amonestarnos unos con otros, porque Dios no nos manda a exhortar a los falsos maestros. Dios no nos manda a exhortar a los que están predicando falsa doctrina. Él nos manda a exhortarnos unos con otros. ¿Por qué? Porque hay un peligro de que seamos extraviados. ¿Por qué? Porque dice que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Hablándole suavemente, diciéndole: con que Dios ha dicho. ¿Y cómo vienen los falsos maestros? Con que Dios ha dicho en la palabra que solamente por obras somos salvos, por gracia, y por obras no lo podemos hacer porque la obra de Dios fue suficiente en la cruz del Calvario. ¿Sabe cómo empiezan los falsos maestros? Diciendo: voy a leer el versículo de la Biblia, y cuando termine el versículo de la Biblia, por favor, ponen sus Biblias aparte, y quiero que me escuchen a mí, y quiero que me pongan atención a mí, porque lo que yo voy a decir es algo que Dios me ha revelado. Entendemos que si ponemos la palabra de Dios a un lado, y eso es lo que nos pide el enemigo, es para que no podamos defendernos con la palabra de Dios. Porque la serpiente dice que es astuta. O sea, Satanás no viene diciéndonos: ahora mismo quiero que ustedes me adoren, quiero que ustedes vean que yo soy el que tengo la razón. No, él empieza con unas palabras dulces, hasta con cositas gratis. Pero tenemos que entender que después no las venden, porque él no se queda solamente pensando: ya los convencí. No, poco a poco él va metiendo primeramente la falsa doctrina, pero también el falso amor, porque en un maestro falso no hay amor. Lo único que hay es una intención, primero de desviarnos, pero también de hacer dinero.
Y nosotros no entendemos eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no escudriñamos la Escritura como Dios nos enseña. O sea, nosotros a veces solo la leemos así, a las millas, pero tenemos que enfocarnos de que nosotros hemos sido escogidos para predicar el Evangelio. Pero aquí dice que puede ser peligroso si nosotros nos dejamos llevar por la serpiente con su astucia. ¿Por qué? Porque así como engañó a Eva, metiéndole en su mente, en sus pensamientos, que no era suficiente lo que Dios le había dicho. Tenían que escucharlo a él, a la serpiente, tenían que obedecerle. ¿Para qué? Para que por medio de esa obediencia ellos fueran igual que Dios, pensaran igual que Dios. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Pablo fue un instrumento de Dios para que nos enseñe por las Escrituras de que estamos en una situación donde no solamente va a llegar un maestro o dos o tres, hay muchos que se dedican solamente a descarriar de la fidelidad de Cristo a los hermanos. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado porque el ministerio que Dios nos ha dado es de predicar la verdad y es Jesucristo. Y la verdad viene con gracia y la gracia que Dios nos ha dado es algo muy hermoso, que es un regalo de Dios que no lo merecemos. A veces nosotros decimos, es que yo no estoy preparado porque ¿cuántos versículos tenemos que presentarle a una persona, a un falso maestro, para que crea que Jesucristo es Dios? Yo creo que con 1, 2 o 3, y si el Espíritu Santo toca ese corazón de esa persona, yo creo que con un versículo diciendo, dice Jesucristo, yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie llega al Padre, dice el Señor, sino por mí. Entonces, yo no creo que tenemos que traer una biblioteca en nuestra mente, o hermenéutica, o escatología, o lo que sea. Yo creo que tenemos que venir con humildad y decirle, la palabra del Señor dice que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en quien podamos hacer salvos, solo en Jesucristo. Y si dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, que solamente es Jesucristo, ¿usted cree que hay otro nombre? Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos dudamos? Y cuando empezamos a dudar, empezamos como Eva. ¿Será verdad lo que Dios me dijo o será verdad lo que la serpiente me dice? Pero si nosotros conocemos las Escrituras y conocemos que tenemos al Espíritu Santo, no somos guiados, como dice Pablo, por hombres, sino por Jesucristo. Aquí vamos a ver también en la siguiente diapositiva que nosotros como cristianos tenemos algo muy hermoso y es la fe. Y sabemos que la fe no es algo que nosotros esperamos que veamos ahora mismo. ¿Por qué? Porque la fe no es para poder ver, sino la fe es de lo que se espera, es para creer, para poder ver lo que el Señor ha hecho en mí. Y nosotros aquí vamos a leer nuevamente en Gálatas capítulo 3 del 1 al 5 y vamos a poner mucha atención qué es lo que le dice Pablo a los Gálatas. Y muchos lo toman como ofensa, pero si nosotros somos sabios por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, entendemos que es para edificación de la iglesia, que es una disciplina que nosotros deberíamos de tomar y enfocarnos qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? O sea, ya Cristo fue presentado delante de la iglesia, ya fue predicado Jesucristo como crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo, ¿recibisteis el Espíritu por obras o de la ley? Es una pregunta. ¿O por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, que es con letra mayúscula, el Espíritu de Dios, ahora habéis acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano aquel, pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe?
Como cristianos yo creo que sabemos muy bien que es por el oír con la fe. Y no es la fe de nosotros, sino la fe que Dios ha depositado en nosotros, que es la fe de Cristo. Si nosotros venimos que hemos sido salvos por obras, y que si nosotros venimos que nosotros hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo, dice Pablo que nosotros, como empezando por el Espíritu, terminemos en las obras de la carne. Esto es algo muy triste. Cuando yo estaba leyendo las Escrituras desde Gálatas hasta el final, y seguí en Corintios y seguí en Efesios, a mí me dio mucho dolor en mi corazón. Me sentí muy triste porque cuando usted sabe que es salvo por obras, por la gracia y se va tras las obras, y si usted sabe que es por fe y se va siguiendo a la ley, eso me dolió mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros estamos dando la espalda a Cristo. O sea, estamos diciendo, Señor, no es suficiente lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo voy a obrar en mi salvación. O sea, no es suficiente lo que tú padeciste llevando esa cruz. Yo voy a hacer lo que puedo para llegar al Padre. Nosotros no podemos darle la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque si tenemos al Espíritu Santo, nosotros entendemos que Dios mismo dice que dio su vida por cada uno de nosotros. Así venga el más estudiado presentándonos que él conoce el 100% el Evangelio, pero si una palabra de su boca le sale que somos salvos por obras, huya por su vida. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo claramente qué más queremos de la palabra del Señor. Queremos que Jesucristo se presente en persona delante de nosotros y nos diga lo que le está diciendo aquí a Pablo por medio del Espíritu Santo. Si sabemos que esta palabra es la que nos enseña que es el mismo Dios dándonos lo que Pablo mismo está predicando aquí, que es por medio del Espíritu Santo. Tenemos toda la revelación de Jesucristo. Ya que no queramos entender de que nosotros necesitamos cada día escudriñar las Escrituras para entender que es el Espíritu Santo el que nos ha llevado a entender que solamente por el oír con fe somos bienvenidos en Cristo Jesús y somos salvos. Porque la fe es la que nos lleva a entender de que Cristo cumplió toda la ley en la cruz del Calvario. Y por eso dice Pablo, estamos juntamente con Él crucificados. ¿Por qué? Porque si yo digo que estoy juntamente con Cristo crucificado y todavía estoy tratando de cumplir la ley o hacer obras para mi salvación, entonces estoy mintiendo. Porque si yo estoy con Cristo o no estoy con Cristo. Pero Pablo es muy claro. Vamos a ver en las Escrituras que él dice, él está juntamente con Cristo crucificado. O sea, Cristo llevó la ley, Cristo llevó las obras. Nadie puede venir y decir, yo vengo a la iglesia a santificarme. Ya somos santificados en Cristo Jesús. Ya no venimos a hacer sacrificios. Ya no venimos a decir, oh, yo vengo los domingos o todos los días a la iglesia porque quiero ser salvo. Ya somos salvos en Cristo Jesús. Y entendemos que si fuera por obras, solamente las personas serían salvas en el día que Jesucristo se celebra, en el día de la resurrección, porque en ese día los religiosos son los que no comen carne y solo pescado, porque ellos dicen que por eso están bien con Dios. Nosotros entendemos que no estamos bien con Dios por lo que comemos o por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Sí, hermano. Oh, perdón. Sí, le vamos a dar un micrófono para que toda la congregación escuche, hermano. Oh, y también para que se grabe y escuchen los que están en línea. Sí. Sí, aquí tenemos el micrófono por si alguien tiene una sugerencia o pregunta conforme a las Escrituras. Él es nuestro hermano Francisco. Amén. Dios le bendiga. Bueno, siempre dando una aportación porque por eso es escuela dominical, porque venimos a aprender. Es interesante, hermano Fernando, lo que usted está diciendo. Amén. Porque usted lo nombra de una manera así bien bonita en la Escritura, pero cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto a los Gálatas,
Él estaba muy enojado porque dijo, oh Gálatas, en el original griego de insensatos es estúpidos. Imagínense que nos están siendo estúpidos. Oh, los Gálatas. Si usted le dice, hermano, estúpido, dice, bueno, ¿qué traes? ¿Por qué me ofendes? Pero Pablo estaba muy enojado, porque dice, como si habéis empezado en el espíritu, ahora estás terminando en la carne. O sea que en lugar de ir para adelante, vamos para atrás, como el cangrejo. Porque mire, eso es un tema muy delicado, muy importante, y con nosotros como cristianos debemos de defender la sana doctrina. Porque si alguien viene de donde venga a decirnos que Cristo murió por nuestros pecados pasados y los presentes no los tenemos que ganar, eso es una abominación y una ofensa al Señor. ¿Por qué? Porque no es por las obras que nosotros somos salvos. No. Porque nuestras obras Dios las ve como inmundicias. ¿Y qué es una inmundicia? ¡Aleluya! Hasta desperté, dice hermano. Es que el enemigo no le gusta que despertemos, ¿verdad? Mira, hasta las vejigas se están rompiendo. Pero mire, las obras, nuestras buenas obras ante el Señor son como inmundicias. Y en el original griego, ¿qué cosa es inmundicia? Todos los desechos del cuerpo. Todos los desechos del cuerpo. Usted sabe que son desechos y no los voy a decir, pero todo lo que usted desecha. Y si habla de trapos, de inmundicia, usted también sabe que esos son nuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque el Señor Dios y Padre nuestro, no nos ve a Francisco, no me ve a mí, ve a su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, es por Él que somos salvos. Y cuando alguien venga a decirte lo contrario, tú debes de ser aferrado y defender la sana doctrina y decir, momento, Cristo me salvó a mí. No porque soy muy bueno ni muy guapo, sino porque tuvo misericordia y dio su vida. Porque yo era el que tenía que estar en esa cruz por mis pecados, pero Él dijo, espérame, yo voy a morir por ti. Solamente decir, gracias, Señor. Y cuando venga cualquier persona a decir, mira, ahora tienes que esforzarte. Yo no digo que no hay que hacer buenas obras, claro que sí, porque para eso nos llamó el Señor, a hacer buenas obras, a portarte bien, a reflejar a Jesucristo en nosotros. Pero cuando alguien venga a decir, ¿sabes que tú te vas a salvar por tus buenas obras? Oh, sí, tienes razón, como que sí es cierto. Entonces, ¿en quién has creído? Hermano, hay que afirmarnos en la palabra. Amén. Gracias. Está predicando el hermano. Le damos gracias a... Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Amén. Yo sé que en algún momento más de alguna persona les habrá hecho la inquietud o la pregunta de dónde en la Biblia dice que Jesucristo nos justificó de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Dónde dice eso? Hebreos 7, 22 en adelante dice así: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Qué significa salvar perpetuamente? Por siempre, todo el tiempo. O sea, no es cierto que Cristo solo perdonó los pecados del pasado, sino que intercede perpetuamente por nosotros, lo dice aquí. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por esto la intercesión de Cristo es mayor que la intercesión que podríamos hacer nosotros mismos por nuestro pecado. Como decía el hermano Francisco, nuestras obras son trapos de inmundicia delante del Señor.
Y el que dice que honra a Jesús le da el lugar al Señor Jesucristo. Y complementando con lo que decía el hermano Francisco también, Job 35:8 dice así: ¿o qué le daremos a Dios en retorno? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y a tu prójimo aprovechará tu justicia. Las obras que nosotros podemos hacer, porque como dice el hermano Francisco, hay que hacer obras que reflejen lo que Dios ha puesto en nosotros, el amor que Dios ha puesto en nosotros, hacer el bien al prójimo. Es más, Jesucristo nos dijo el mandato: amen a sus enemigos. Hacer bien a todos en la medida que podamos, porque no vamos a poder hacer bien a todos, pero ciertamente cuando hacemos bien al prójimo, simplemente lo que estamos haciendo es cumpliendo la Escritura. Nuestras obras pueden hacerle bien al prójimo o pueden hacerle mal al prójimo, pero no hacen nada para Dios. Es aquí donde, como decía mi hermano Froilán y complementando mi hermano Francisco, y quiero continuar complementando yo, la salvación solamente puede ser dada por Dios. Por eso, cuando usted diga gloria a Dios, usted realmente quiere que eso signifique gloria a Dios, no a mí, no al hombre, es gloria a Dios. Por nuestra salvación, a Cristo Jesús, gloria sea a Él y no a nosotros. Gracias a todos, hermanos. Oh, su teléfono. Sí. Amén. Le damos gloria a Dios por los hermanos, porque sabemos que tenemos un nuevo predicador y eso es una bendición. Es algo muy hermoso porque eso lo pone el Señor. Amén. Así que vamos a continuar y estamos viendo aquí que la palabra del Señor nos enseña que es por fe y es por el oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no viene por el oír a un pastor, a un maestro o a alguien que es ministro de la alabanza, viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando se refiere a Dios, se refiere al único vivo y verdadero Dios, que es Jesucristo, porque toda la palabra dice que es instruida por Dios. Toda la palabra dice que da testimonio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo es no solamente nuestro sanador, Jesucristo es el creador de todas las cosas. Jesucristo es el que nos ha traído a este lugar y por Él estamos aquí. Por Él podemos llegar a predicar el Evangelio de Jesucristo como Pablo lo hizo. No por los hombres, como dice Pablo, porque si fuera por los hombres no fuéramos siervos de Jesucristo. Entonces vamos a pasar a la siguiente positiva y le damos gracias a Dios porque Él está edificando a la iglesia cada día conforme a su voluntad y sabemos que su voluntad siempre es perfecta. Amén. Dice aquí, el justo por la fe vivirá. ¿Y quiénes son aquellos justos? La pregunta se la hacen las personas porque dicen, yo soy bueno. Bueno, si eres bueno, entonces no necesitas a Dios. El justo es aquel que fue redimido por Jesucristo. El pecador vino a ser justificado. El que estaba muerto, Dios le dio vida, porque solamente Él nos puede justificar. Aquí vemos que no es Pablo el que está diciendo, van a vivir por mi fe, van a vivir porque yo les predico. Dice que el justo por la fe vivirá. Dice Gálatas 3:10 al 16, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, gloria a Dios, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, dice Pablo, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno,
y a tu simiente, la cual es Cristo. Gloria a Dios, qué hermosa palabra. Me da mucho gozo entender que cómo el Señor nos da la sabiduría y el entendimiento y el discernimiento para ver que no es por la ley. Jesucristo mismo dice que Él llevó toda la ley. Dice que Él fue crucificado en esa cruz del Calvario, como dijo el hermano Francisco, donde nosotros merecíamos estar. Pero ahora nosotros dice que si no cumplimos toda la ley, ¿estamos qué? Bajo maldición. O sea, si estamos bajo maldición, ¿cómo Pablo le llama a aquel que predica falso evangelio? Anatema, maldito, porque viene predicando otro evangelio que no es el de Jesucristo, viene predicando la ley. Y el que está bajo la ley está bajo maldición. ¿Cómo podemos ver a esos falsos maestros? Como dijo Jesucristo, a esos lobos rapaces, que están todavía bajo maldición. Nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor no solamente nos ha limpiado, nos ha salvado, sino que también dice que nos ha dado entendimiento. Y el entendimiento es para entender y ver que Jesucristo es el único. No está hablando de que iban a venir muchos Cristos o que iban a venir muchos hombres. Está hablando de una simiente y esa simiente es una y es Cristo. Sí, hermano, el micrófono, por favor. Gloria a Dios. Sí, señor. Bueno, hermano, como todos sabemos, la ley que Moisés en aquel tiempo aplicaba, la aplicaba al pueblo de Israel. Era porque ese pueblo a lo mejor vivía en una desobediencia muy grande. Y esa ley que Moisés aplicaba al pueblo de Israel se supone que tenían que ser mandadas por Dios, porque Moisés él mismo no podía aplicarle una ley a una nación sin autorización de Dios el Padre. Y por eso era que Moisés aplicaba esa ley, porque esa nación estaba totalmente en desacuerdo con muchas cosas que no iban acorde con la palabra de Dios. Y por eso que yo puedo entender que esa ley nada más era para el pueblo de Israel, no para otras naciones. Porque ese pueblo vivía totalmente en desacuerdo con Dios, con las cosas que estaban haciendo. Ok, que la ley, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de nuestro Señor, esa ley ya quedó destituida. Pero todavía muchos israelitas en Israel todavía siguen ejerciendo, creen en la ley todavía. Amén. Que por eso que están siempre, ellos todavía no han querido aceptar a Cristo como el único verdadero Hijo de Dios. Sí, la palabra del Señor, hermano, dice que la ley fue dada para que entendamos que somos pecadores, que no la podemos cumplir. Y la ley que el Señor nos enseña, como dice usted, de Israel, eso fue para que también nosotros nos demos cuenta que dice que nuestros padres no pudieron cumplir la ley, por eso Cristo vino y murió por nosotros. Pero aún dice no matarás. Nosotros entendemos que si matamos estamos quebrantando la ley de Dios. Pero nosotros dice que aún cuando nos enojamos con el hermano, llegamos a ser homicidas. Por eso mismo no podemos ser salvos por las obras, por la ley, porque la estamos quebrantando todos los días. Y la ley nos enseña que somos pecadores. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Amén. Ahora, dice que por qué Israel no alcanzó la salvación. No es que Dios no se la haya querido, dice que iban detrás las obras, iban detrás la ley, queriendo cumplirla. Cuando Cristo viene a predicar, primero viene a Israel, a los judíos, pero dice que no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos querían que Jesús cumpliera la ley, pero sabiendo que la ley no nos salva, Jesús les dice, aún mi Padre trabaja el día sábado, aún mi Padre y yo trabajamos. O sea, nosotros si seguimos la ley, la quebrantamos todo el tiempo. Por eso Israel no ha alcanzado la salvación, porque va tras las obras, va tras la ley. Amén. Bueno, hermano, en el discurso de Pablo a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? En Hechos capítulo 13,
están estos versículos que dice así: sabed pues esto, varones hermanos, porque habían algunos judíos ahí presentes. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Ahora, el peligro no es necesariamente la ley de Moisés, porque claramente los maestros de falsa doctrina saben que si vienen a usted y le dicen, no, tú tienes que seguir la ley de Moisés, usted va a decir, no. El problema es que hablaba el hermano acerca de la astucia de la serpiente. Y la serpiente viene hoy a decirte que tienes que hacer obras para tu salvación. No son las obras de la ley necesariamente, pero tienes que asistir al templo las 24 horas, orar a las 6 de la mañana y orar a las 6 de la tarde, dar tu ofrenda, dar tu diezmo, etcétera, etcétera. Vuelvo y les insisto en el amor de Cristo, porque esto es lo que la palabra de Dios dice. Ninguno de nosotros puede ser salvo por ningún tipo de obra. Ninguno de nosotros puede, y en esto es necesario que nosotros hagamos esa diferencia, que nosotros nos concentremos en esto que la Escritura nos enseña. Ciertamente la salvación es por gracia, y en esa gracia Cristo nos santifica, Él es el santo, nosotros somos santificados por su sacrificio, y Él es el justo, por lo tanto nos justifica. No somos justos por nuestras obras, porque en primer lugar fuimos nosotros los que pecamos. Nosotros no podemos producir esa santidad. Por lo tanto, nos tiene que ser atribuida por medio de Cristo. Pero en esto, el ejemplo que el hermano nos trae acerca de Gálatas, no es que el falso maestro hoy te va a venir a decir, cumple la ley de Moisés, en ningún momento. Pero, por ejemplo, viniera alguien de los adventistas que le va a decir, usted tiene que guardar el Shabbat. ¿Qué es eso? Ley. Alguien te dice que es por la obra, que hay que hacer, porque están como en el sacrificio continuo, se reúnen en la mañana y en la tarde los 7 días de la semana. Hacen cosas que no son bíblicas, recogen ofrenda para la iglesia, pero recogen ofrenda para su líder, para su apóstol. Esto es falso y es de reprender, porque es repudiable. Ustedes son libres. Hermano, el Señor Jesucristo dijo esto: venid a mí, todos los que estáis cargados y fatigados, y yo, dice Jesús, os haré descansar. Jesús no dijo, vengan a mí porque les voy a dar más trabajo, vengan a mí que los voy a hacer trabajar hora extra. No dijo eso. Dice, vengan a mí los que están cargados y fatigados, dice, y yo os haré descansar. La primera señal de que estás en una congregación de falsa doctrina es que no descansa. Es que no descansa. Y estoy hablando no solamente del reposo físico, estoy hablando también del reposo espiritual, mental, que tú entiendes. Ya no tengo que hacer nada, solamente creer en Él. El Señor vino a cumplir la ley. Sí, el Señor vino a cumplir la ley. Ahora la gente te dice, los falsos maestros, eso es fácil, solo creer en Jesús. Y si fuera fácil, el mundo entero fuera cristiano. Por eso, pero el cumplimiento de la ley es Cristo para nosotros, no porque nosotros no podemos en primer lugar, porque habiéndola quebrantado, y a tu prójimo como a ti mismo. Mi amado hermano, vengamos o vayamos siempre a Cristo, porque en Él es que podemos descansar. Ahora, cuando tengamos la oportunidad, los recursos, el tiempo a la mano, hagamos el bien al prójimo, pero esto no tiene que ver nada con nuestra salvación. Nada, absolutamente. Démosle toda la gloria a Cristo, que fue el que se sacrificó por nosotros. Ay, perdón, hermano, que yo también, cuando como hermano Francisco comienzo, yo también quiero predicar, ¿verdad? Pero, sí. Gloria a Dios. No, es algo muy hermoso porque si vemos la carta de Pablo a Galacia, todos los hermanos tenían preguntas. Todos. Porque había judíos y había gentiles. Y todos preguntaban y Pablo respondía conforme lo que el Espíritu Santo le ponía. No tenía todavía esta palabra, pero él lo decía por medio del Espíritu Santo. Y ahora nosotros lo vemos y lo entendemos porque también habita el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Vemos ahora
que el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿el justo tiene que vivir en santidad? Muchos de los falsos maestros dicen, no, sin santidad nadie verá al Señor. Ok, está hablando que sin Cristo nadie puede ver al Señor. Nadie va a poder llegar a Cristo. Sin santidad quiere decir que es Cristo, no somos nosotros. Nosotros podemos decir, yo vivo en santidad, pero estamos mintiendo primeramente a nosotros mismos, pero también a Dios, porque dice Dios que el que dice que no peca es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que sí pecamos, pero estoy en santidad. O sea, estar en santidad es estar, yo creo que en un lugar donde no puede entrar ni un pensamiento malo, y eso solamente es Dios. Y nosotros, como seres humanos, nuestra naturaleza caída, pecaminosa, dice Pablo, lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que hago, eso es lo que no tengo que hacer. Pero la culpa no es de Dios. El problema es mío, porque todavía habita en mí el pecado. O sea, tengo una batalla con mi mente, con mi carne. Pero ¿sabe qué? No es malo que nosotros a veces pues, pongamos a pensar y decir, Señor, verdaderamente estaré bien delante de ti porque no he hecho esto. Somos seres humanos, ¿sí o no? Tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, pero lo que sí es pecado, que eso baje al corazón y empecemos a creer que como dijo el pastor, por ir los 7 días a la iglesia o por orar en la mañana y ya entonces estoy bien con Dios, o comer solo pescado en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el reino de Dios no es sobre comida, es sobre lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. El Señor nos ha dado una libertad tan hermosa que ya no necesitamos venir con sacrificios. Lo único que podemos, dice que podemos entrar confiadamente ¿hasta dónde? Hasta el trono de la gracia de Dios, donde solamente un sacerdote podía entrar. Ahora nosotros tenemos esa habilidad por medio de Cristo. Porque por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, se ha cumplido todo. Ahora todos, no solo los de Israel, gentiles y cualquiera que quiera venir a Cristo, es bienvenido. No tiene que venir con un sacrificio. No tiene que guardarse un año para estar bien delante de Dios. Ahora todos los días podemos hablar con el Señor. Y mientras el Señor nos dé esa respiración que gracias a Dios nos lo da y la necesitamos, lo vamos a adorar. Pero no con las obras, sino por fe, creyendo que Él murió, que Él vino, nació, murió y resucitó, y que Él vino de la simiente de Dios, que Él no fue solamente hombre, sino que Él fue Dios, porque los fariseos mismos decían, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú que perdonas pecados? Porque solamente Dios perdona pecados. Pues Jesucristo les dijo, no solamente perdono pecados, sino le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, mostrándoles que Él es Dios. Pero cuando hay una ceguera espiritual, nosotros no podemos ver lo que es espiritual, sino solamente nos enfocamos en lo que viene de la carne. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque ya la carne, Jesucristo dice que la crucificó en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora dice Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo conforme a la ley, a las obras, sino por fe, porque la fe es la que nos lleva a ver a Cristo y el justo por la fe vivirá. Amén. Así que nosotros entendemos que no podemos ser llevados por los falsos maestros si nosotros vivimos por fe. Pero si andamos todavía pensando que somos salvos por obras, wow, entonces todo lo que hacemos, yo limpiar la iglesia o irle a dar de comer a los pobres, entonces ya soy salvo. Entonces, ¿para qué Cristo murió? Sabemos que Cristo murió, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestros pecados, amén. Y ahora vivimos por fe. Aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva que el que salva es Jesucristo, no el bautismo. Yo tuve una batalla pensando que si el bautismo salvaba o no salvaba, pero aquí vamos a ver cómo Dios nos da el entendimiento y cómo su palabra ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que nosotros usamos el tiempo que Dios nos da para otras cosas, pero aquí vamos a ver que
el que salva es Jesucristo, no el bautismo. Y lo vamos a leer en Hechos 19:1-5. Fíjese lo que dice, ponga mucha atención. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, que es otra iglesia, y hallando a ciertos discípulos, eran discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le está haciendo una pregunta, que se habían recibido al Espíritu Santo cuando ellos creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, pero ya eran bautizados. Ya estaban bautizados, pero aún no habían escuchado que había Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Es otra pregunta. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, fueron sumergidos en el agua, pero aún no habían recibido al Espíritu Santo. No eran salvos. Porque para nosotros ser salvos tenemos primero que creer en Jesucristo y es el Espíritu Santo que viene y mora en nosotros. No es. ¿Por qué cree que el que estaba crucificado al lado de Jesús, uno de los dos ladrones, fue salvo? ¿Fue salvo porque se bautizó o fue salvo porque creyó en Jesús? Aquí estamos viendo nuevamente, y esto es en Hechos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque creyeron. Pero eran bautizados, pero no eran salvos, porque no tenían el conocimiento de que había el Espíritu Santo. Pero cuando ellos recibieron y creyeron en Jesús, recibieron al Espíritu Santo y fueron bautizados nuevamente. ¿Por qué? Porque Juan solo bautizaba en agua, pero venía aquel que iba a bautizar en el Espíritu Santo, y este es Jesucristo. Entendemos que el bautismo no salva, el que salva es Jesucristo. Las obras no salvan, el que salva es Cristo, porque las obras vienen de Jesucristo y las buenas obras las pone Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos bautizamos como un paso de obediencia. Amén. Le damos el lugar a nuestro predicador. Dios le bendiga. El que creyere, bueno, el verbo creer es un verbo. Yo creo, el hermano Rafael cree, ustedes creen, es un verbo que tenemos que hacer. Entonces, el que cree en el Señor Jesucristo, cree en toda la obra que Él hizo y se muere como Cristo murió y resucita como Cristo resucitó, entonces ahí está la respuesta de esto. Porque el que creyere y fuere muerto al mundo y resucita en un nuevo hombre que es en Cristo, ese será salvo. O sea que no tanto es si te bajas en el agua, o sea que es un mandamiento que tenemos que hacer. Pero el significado aquí yo siento real es que el que fuere muerto, porque bautismo es muerte, muerte. Entonces es un simbolismo de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en Él y fuere muerto al mundo y resucite en un nuevo hombre a la semejanza de Cristo, ese será salvo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, sabemos que la palabra del Señor nos dice que así como Cristo resucitó, también nosotros hemos sido resucitados porque Él nos resucitó juntamente con Él. Hay personas que no pueden llegar al bautismo. Hay personas que mueren creyendo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen esa oportunidad de ser bautizados, pero creyeron en el único vivo y verdadero Dios. Pero sí es muy importante entrar sino para mostrarle al mundo que nosotros ahora seguimos a Cristo. Y así como Cristo fue bautizado por Juan el Bautista para darnos ese ejemplo, y si tenemos la oportunidad, lo hacemos. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor, pero no es algo que nos lleva a la salvación,
sino que ya somos salvos en Cristo Jesús, porque aquí lo vemos. Ellos ni tan siquiera tenían el conocimiento de que existía el Espíritu Santo, pero ya habían sido bautizados por el bautismo de Juan, que solamente fue por agua. Pero aquí dice que cuando ellos creyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay muchas religiones que dicen que si nosotros no somos bautizados de cuando somos niños, crecemos como los animales, descarriados. Pero yo creo que para ser bautizados tenemos que tener el conocimiento de quién es Cristo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque un niño no puede ir a trabajar porque tiene que tener el conocimiento de qué es lo que va a hacer. Y aquí no estoy hablando de que nos va a salvar el bautismo, sino que estoy hablando de que nosotros como cristianos entendemos de que ya tenemos el conocimiento como cuando tomamos la cena del Señor. Ya sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién estamos, que es Cristo. Así que vamos a seguir viendo cómo el Señor nos enseña que la justicia es por fe, pero es por la fe de Cristo. Amén. Que dice aquí en Romanos 3:30-33, es algo muy hermoso. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de la justicia no la alcanzó. Fíjese por qué no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión de piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que todo aquel que va tras las obras, tras la ley, tropieza en la piedra que es Cristo. Y nosotros sabemos que no somos avergonzados. ¿Por qué? Porque no creemos que somos salvos por obras, sino que somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por fe. Somos salvos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Somos salvos porque por la fe nosotros podemos entrar hasta donde el Señor está, porque es un lugar muy especial que el Señor nos enseña, que dice que solamente el sacerdote podía entrar. Pero ahora nosotros, como hijos de Dios, podemos entrar confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Sin temor. Confiadamente podemos venir delante de Él y decir, Señor, heme aquí. Estoy aquí porque tú me has salvado. Estoy aquí no porque lo merezco, sino porque tú eres más que bueno. Amén. Vamos a ver ahora la siguiente positiva y algo muy hermoso aquí donde nos habla de que hay una ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual se encuentra en muchos de nosotros. Es un poco triste decirlo, pero es así. Y el Señor nos lo dijo a nosotros también en la palabra, que nosotros, ahora que vemos y conocemos la verdad, ya no nos podemos llamar ciegos. Porque entonces si decimos que no sabemos y sabiendo, tenemos pecado. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Si usted lee bien las Escrituras, eran religiosos, pensando que guardaban la ley, diciendo que ellos eran buenos. Entonces, vamos aquí a ver en Juan 9:10-40 que la ceguera espiritual no solamente estaba en aquella época cuando Jesucristo vino a predicar, sino también ahora mismo se encuentra en cada uno de nosotros. Dice así, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueres ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Así que si nosotros decimos que ya sabemos que es por gracia y nos volvemos que es por obras, ya no somos ciegos. Ahora vemos, pero nos hacemos los ciegos porque no queremos ver. Pero entonces el pecado permanece en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado todas las herramientas para no ser engañados. Y recuerden que Pablo le llama falsos maestros. Pero Jesús en Mateo les llama lobos rapaces. Y yo creo que a los lobos solo se les identifica cuando empiezan a aullar. Porque si vienen vestidos de oveja, hay que tener mucho cuidado. Y dice aquí, ¿cómo es una oveja? Dice, ¿cómo es una oveja según la Biblia?
Esto lo escribí aquí porque le estaba pidiendo al Señor, preguntando, ¿cómo somos nosotros delante de ti? Porque a veces muchos de nosotros no queremos escucharte, muchos de nosotros ignoramos tu palabra, muchos de nosotros nos creemos ovejas, pero somos tan desobedientes que no es la desobediencia al pastor ni al ministro de alabanza, sino a Dios, a Cristo mismo. Porque podemos desobedecer, no venir un domingo a cantar, está bien, no, Dios sabe por qué, pero cuando empezamos a obedecer a Dios y empezamos a creer que el sacrificio de Dios, de Cristo, no fue suficiente, le estamos dando la espalda a aquel que nos resucitó de entre los muertos, que es Cristo Jesús. Dice aquí, ¿cómo es una oveja según la Biblia? Dice, las ovejas son animales frágiles, ellas son mansas, indefensas y tienen poco sentido de la orientación, es decir, se extravían fácilmente, no tienen buena visión, pero sí tienen una excelente audición, sí escuchan muy bien. Dice, capaz de reconocer la voz de su propio pastor, su dependencia del pastor las hace ser obedientes y atentas. Y está hablando del pastor, que es Jesucristo. Salmos 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿qué dice aquí? Que somos, dice, que tienen poco sentido de la orientación, es decir, se extravían fácilmente. Hay que tener mucho cuidado. Por eso a mí me dolió mucho cuando empecé a escudriñar las escrituras en Gálatas y en Corintios y en Éfeso y en todas las cartas que Pablo escribió. Me dolió mucho porque todos los hermanos le estaban dando la espalda, no a Pablo, sino a Cristo, diciendo, no, ya no es suficiente el sacrificio que hizo en la cruz nuestro Señor. Ahora tenemos que hacer obras. Tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar el sábado, tenemos que llevar un sacrificio delante de Dios para estar bien con Él. Pero el Señor dice, estoy harto de sacrificios. Lo que quiero es obediencia y misericordia. Y un falso maestro no tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Dios mismo le llamó lobo rapaz. Destroza a la oveja hasta que no la ve herida, pero Cristo es tan bueno que Él ve esa oveja y va y la busca. Pero no le demos la espalda a nuestro Señor Jesucristo, sino que con esta libertad que Él nos ha dado, lo vamos a adorar y vamos a esperar hasta que Él venga. Y mientras estemos aquí sabemos que vamos a tener pensamientos que van a venir del enemigo, porque todavía estamos en una carne, pero sabemos que si tenemos la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los falsos maestros dicen que somos más que vencedores en Cristo Jesús porque hacemos obras, pero la palabra del Señor dice que somos más que vencedores porque Él hizo la obra redentora que fue en la cruz del Calvario. ¿Qué dice en Juan 10:28? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí se cumple la palabra del Señor en Romanos 8, dice, ni nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que ha sido creado en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nada, ni enfermedad, ni tristeza, ni escasez, nada. Cuando dice el Señor nada, es nada. ¿Por qué? Porque estamos en el único vivo y verdadero Dios que es Jesucristo y dice que nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos de Él. Y yo creo en un Dios todopoderoso. Yo no sé si usted cree en un Dios que todo lo puede, pero la relación con el Señor es personal. Yo no puedo imponerle que crea que es por fe. Es usted y el Señor. Y si usted tiene al Espíritu Santo y ha recibido a Cristo como su Salvador, yo no tengo que decirle o obligarlo. Crea que la palabra, lo que la palabra está diciendo que es por gracia, no es por obras. Es usted y el Señor. Nosotros predicamos el Evangelio, como dice Pablo, no para agradar a los hombres, sino para llegar a ser siervos de Jesucristo. Porque si estoy para agradar a los hombres, no seré siervo de Jesucristo. Y nosotros, yo creo que como cristianos tenemos que entender que el peligro acecha en todo tiempo. Y los falsos maestros están no solamente en las iglesias, sino en el internet. Están en todas partes. Y nosotros lo que tenemos que hacer humildemente es recibir la gracia que es de Cristo. Porque
dice que Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Para perdón de todos nuestros pecados. Todos. Pasados, presentes y futuros. Como lo leyó el pastor. Muchos dicen, ¿y dónde dices en la Biblia? Es que no lo dice así. Pero dice el Señor, un sacrificio perfecto y para siempre. Para siempre es todo. Él dijo, consumado es, todo lo cumplió. No solo lo del pasado, sino también del presente y del futuro. En Cristo Jesús estamos seguros. En Cristo Jesús somos más que vencedores. No por lo que podamos hacer, ni por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Aquí vamos a ver nuevamente que nosotros como cristianos sabemos que hay una conclusión siempre cuando predicamos. Y la conclusión siempre tiene que ser que Jesucristo es nuestro único Rey Salvador. No hay otro como Él y nunca lo habrá. Y entendemos aquí que concluimos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo se preocupa por el rebaño del Señor Jesucristo y exhorta y amonesta en amor a la iglesia, empezando desde el primer capítulo, como lo leímos al principio. En adelante de Gálatas empieza diciendo, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, dándonos a entender que fuimos salvos por Jesucristo, el único vivo y verdadero Dios, y no por los hombres, ni por lo que podamos hacer. El deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de quién es Jesucristo, y la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios. La salvación solo puede venir de Dios. Así que, hermanos, este mensaje fue para todos, especialmente para mí, pero también aquellos que aún no han venido al conocimiento de quién es Cristo. Yo les amonesto, les exhorto en el amor de Cristo, que abra su corazón, que abra su mente y todo su ser y entregue su alma a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechura de Dios, somos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y así, si a nosotros nos duele que un hermano se pierda, que un ser humano no conozca de Cristo, yo creo que a Dios le duele mucho más. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros empezamos a hacer algo que no es bíblico, que no viene de Dios, dice que el Espíritu de Dios se entristece. Así que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una bendición muy hermosa y muy grande, que nosotros escudriñamos las Escrituras y sabemos que escuchamos sana doctrina. Pero sí, no dejemos de orar por aquellos que están siendo engañados, ultrajados, por aquellos lobos rapaces, por aquellos falsos maestros, por aquellos que no tienen todavía el conocimiento de quién es Jesucristo. Y sabemos que nosotros cada día podemos entrar hasta el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo pidiéndole y rogándole con humildad de que tenga misericordia de nosotros. Y vamos a ver ahora, dice que la invitación de Dios es gratuita. Es para todo ser humano porque todos necesitamos reconocer, como nos dicen las Sagradas Escrituras en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación solo se puede obtener por fe al creer en el único vivo y verdadero Dios, Jesucristo. Entendemos que nuestra culpa fue llevada a la cruz del Calvario para que seamos salvos de la ira de Dios. Jesucristo llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros al monte Calvario, donde fue torturado y crucificado. Lo hizo por amor a la humanidad, para darnos gratuitamente la salvación, para que ahora estemos seguros en el verdadero Dios, que es Jesucristo. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Así que, hermanos, esta fue la conclusión final. Y quiero que todos meditemos en la palabra del Señor y veamos que Dios ha tenido y sigue teniendo misericordia de nosotros. Y solamente encomendarse a Él todo el tiempo, porque los tiempos que vienen no son buenos, son malos. Porque Dios dice que estamos rodeados de aquellos que quieren desviarnos de la verdad que es Cristo. Y solamente estar atentos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos en un mundo
lleno de maldad, de pecado, pero el Señor dice que no somos del mundo, sino que somos de Cristo, y que aunque estamos en el mundo, no le pertenecemos al mundo, sino le pertenecemos a Dios. Pero sí estamos rodeados de personas que son guiadas por el espíritu del anticristo. Y el anticristo lo que quiere es desviarnos de la verdad para que cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros nos encontremos haciendo obras para alcanzar la salvación. Pero la salvación ya nos la fue dada en la cruz del Calvario. Y Jesucristo resucitó al tercer día y nos dio vida eterna. Y estamos en el verdadero que es Jesucristo. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos y le demos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado y nos sigue dando y por todo lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Y así como Él nos preparó a nosotros para escuchar, como dice la palabra del Señor, que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice, y es la palabra de Dios. Dios nos ha traído con un propósito, y es para darle a Él toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza y la adoración. Y entender que Jesucristo es el único que venció el pecado, la muerte y a Satanás. Y ahora nosotros lo único que nos queda es ser obedientes y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Úsame así como tú, oh Dios, has usado siempre a tus siervos, porque no somos siervos de hombres, somos siervos de Jesucristo. Y Él es el que nos capacita y nos da la autoridad para ir y predicar el verdadero evangelio que es Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta mañana hermosa que ahora ya es una hermosa tarde. ¿Merecemos estar aquí? No lo merecemos, Señor, tú lo sabes. Y también nosotros, porque hemos nacido de nuevo y conocemos que tu Santo Espíritu mora en nosotros. Y Él es el Espíritu Santo mismo nos enseña de que no podemos depender de nadie más que de ti. Gracias te damos por darnos un nuevo respirar, un nuevo amanecer, por traernos a este lugar. Hemos comido, Señor, esta palabra. Queremos que entre en nuestro corazón como esa espada de doble filo y penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, para que reconozcamos, Señor, que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario fue suficiente para perdón de todos nuestros pecados, que fue suficiente para poder llegar hasta el trono de tu gracia, que fue suficiente para que nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados, que fue suficiente para que nosotros podamos, Señor, presentarnos delante de ti con un corazón lleno de gratitud. Tu palabra dice que somos una iglesia sin mancha, porque tú nos lavaste, no con agua ni con jabón, sino con la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. A ti sea toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria, mi Dios. Y todo aquel que ha venido por primera vez y aún no conoce de Cristo, de ti, Hijo amado, seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu, tocando su vida, administrándolo, llenándolo de tu gracia, porque tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos, mi Dios, que nos des, Padre, tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, amén. Bueno, el pastor nos va a dar la bendición pastoral, y así vamos a pasar a las alabanzas. Amén. Sí, seguro. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, de donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Vamos a tomar